Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos y bienvenidos sean a Deportivo 14. Como cada semana platicaremos de diferentes disciplinas y conoceremos a nuevos deportistas. Hoy me acompaña Vero Sosa. Vero, ¿cómo estás? Hola Ro, muy contenta de acompañarte a ti, al igual que a toda la gente en sus casas. Recuerden que estamos en contacto con ustedes a través de Canal 14 MX en las diferentes plataformas para que nos cuenten sus historias. Y sin más, arrancamos con Deportivo 14. Hoy en Deportivo 14 conoceremos a la piloto Majo Rodríguez, quien compite en tractocamiones. Además, platicaremos de la final de la Champions League y de la historia olímpica de la maratón. Y nos acompaña vía remota el cuarto lugar olímpico, Diego del Real. Esto es Deportivo 14. ¡Comenzamos! A partir del último campeonato de liga que consiguieron en 1997 contra León, Cruz Azul ha cosechado una serie de finales sin poder levantar el título del fútbol mexicano. Son 10 las disputas que ha perdido en total, 6 de forma consecutiva desde aquella tarde en Guanajuato, que alzaron su octavo trofeo. La máquina encuentra otra oportunidad de terminar con una sequía de 24 años sin poder ser campeón. Han desfilado 45 monarcas y el conjunto cruzazulino, a pesar de quedarse muy cerca en varias ocasiones, no lo ha conseguido. El primer tropiezo se dio contra Pachuca en el invierno de 1999. La ida quedó empatada a 2 anotaciones en el Estadio Hidalgo. Todo se definiría en la vuelta celebrada en el Estadio Azul. El partido tuvo que irse a la definición por gol de oro, en donde apareció Alejandro Glaría para darle el primer título de liga a los Tuzos, en ese entonces bajo las órdenes de Javier Aguirre. La segunda caída llegó 9 años después cuando enfrentaron a Santos Laguna, actual rival y contra quien buscarán ponerle fin a la malaria. En ese entonces, la ida se jugó en el estadio de la Ciudad de los Deportes y los de Torreón pegaron con marcador de 2-1. En la vuelta el partido terminó empatado a un tanto y el equipo de la comarca con estrellas como Ludueña, Benítez, Osvaldo Sánchez y Fernando Arce se hicieron con la corona. El único futbolista de esa generación que sigue vigente con Cruz Azul es Julio César, el Cata Domínguez. Solo 6 meses después llegaría una final más para el club celeste, en esta ocasión ante los Diablos Rojos de Toluca. El partido de ida lo ganó el equipo del Chepo de la Torre 2-0. Para la vuelta, Cruz Azul sorprendió a todos y en 45 minutos logró las 2 anotaciones que mandaron el juego a tiempo extra y posteriormente a penales. Aquel encuentro también es recordado por la fatídica lesión de Cruz Alta Villaluz, juvenil que cayó inconsciente dentro del área y abandonó el partido en camilla. En la tanda de penales también hubo dramatismo. Anotaron los primeros 6 y en el séptimo, que era muerte súbita, Alejandro Vela disparó abajo a la derecha del guardameta Hernán Cristante, quien detuvo la pelota y le dio el campeonato a los mexiquenses. Un año después buscarían nuevamente el ansiado campeonato. El rival en turno eran los Rayados de Monterrey. La ida de la Apertura 2009 se jugó en el extinto Estadio Tecnológico de Monterrey, donde cayeron 4-3. Para la vuelta, los del norte empezaron ganando con gol de Aldo de Nigris, pero minutos después llegaría el empate que ilusionaba a la afición cementera con un cabezazo de Alejandro Castro. Finalmente, todo se congeló cuando Humberto Suazo, en un contragolpe sobre la hora, puso el marcador 2-1 y el global 6-4. Las últimas 2 finales perdidas se dieron ante el mismo rival, el América. Primero en el Clausura 2013 en una disputa que será recordada para siempre. La ida terminó 1-0 con gol del Chaco Jiménez. La vuelta en el Estadio Azteca tuvo de todo. La máquina empezó ganando con gol de Teófilo Gutiérrez y jugó desde el minuto 14 con un hombre de más por la expulsión de Jesús Molina. Sin embargo, en los últimos minutos del partido cayeron 2 goles de las Águilas. Primero, Mosquera con un cabezazo al 89. Después, por la misma vía y en el ocaso del partido, el guardameta Moisés Muñoz. En la tanda de penales, Javier Orozco y Alejandro Castro fallaron y una vez más se quedaron a la orilla. Para el Apertura 2018 se verían de nuevo las caras. Esta vez la ida quedó empatada sin goles y la vuelta la definió la América con doblete de Edson Álvarez. Cruz Azul era local administrativo en el Estadio Azteca, que una vez más fue testigo de cómo se esfumaban las ilusiones cementeras. Han desfilado cientos de jugadores que año con año tienen el mismo objetivo, además de entrenadores que se quedaron en el intento de las finales perdidas como Sergio Marcarián, Benjamín Galindo, Enrique Mesa, Guillermo Vázquez y Pedro Caixinha. Ahora será el turno del peruano Juan Máximo Reynoso, quien quiere repetir la hazaña que logró en 1997 como jugador: ser campeón con su máquina cementera de la Cruz Azul.
Es momento de platicar de una joven estudiante de ingeniería que divide sus tiempos entre los libros y las pistas, pero además es la única mujer en una categoría poco común. Ella es Majo Rodríguez y Cintia Ibarra nos platica su historia. La piloto María José Rodríguez rompe barreras al incursionar en la categoría de tractocamiones, además de ser pionera en distintos torneos donde ha logrado subirse al podio. Yo creo que de los más importantes y de los que más trabajo me ha costado ha sido las carreras de 24 horas, que es una carrera súper famosa que se corre aquí en México y bueno, en otros países dentro del automovilismo. Y pues ya cumplí 4 años corriendo en esta categoría, bueno, corriendo esta carrera, ganándola consecutivamente. En total he corrido aproximadamente 8 años, entonces pues digo, es una carrera muy demandante que cuesta mucho trabajo ganarla y pocos tienen la fortuna de lograrlo, ¿no? Ella es un ejemplo de fuerza y valentía para todas las nuevas generaciones que quieren incursionar en el automovilismo. Realmente fue algo inesperado. Yo, como bien dices, yo estaba en los autos tipo turismo y uno de los ingenieros de equipo con los que estaba en ese año, que fue en el 2016, me habló un día que yo estaba en la escuela y me dijeron, oye Majo, ¿te gustaría correr en los tractocamiones Freightliner? Y pues yo la verdad, sin pensarlo, acepté. Dije, sí, claro, por supuesto. Me pareció algo muy atractivo, un reto nuevo, una experiencia más. Pues el cambio sí fue un poco radical porque cambia totalmente tanto el estilo de manejo como las dimensiones del auto, las condiciones de carrera, los pilotos. Pero yo considero que ha sido un paso muy bueno dentro de mi trayectoria como piloto. Me ayudaron mucho a crecer, a madurar. Y gracias a eso se me han ido abriendo muchísimas puertas. He tenido grandes oportunidades. Existen ciertas diferencias entre categorías. Una de ellas es el tipo de transporte que ella corre en los tractos y nos cuenta cuáles son las principales. La verdad es que son muy seguras. Los tractocamiones son, aparentemente, pues podemos decir que son igual a los que vemos en las carreteras, pero realmente son hechos específicamente para carreras. Tienen todas las modificaciones adecuadas, tanto hablando mecánicamente como de seguridad. Entonces, a pesar de que es algo distinto a lo que normalmente vemos en el automovilismo, que son fórmulas o autos pequeños o NASCAR, pues los tractocamiones de Freightliner son bastante seguros. Hoy en día son más mujeres las que compiten a nivel profesional gracias a todas aquellas que lucharon por la equidad. Gracias justamente a todo lo que he vivido, de estar y experimentar, estar en este deporte considerado de hombres, creé un lema que es detrás del casco no existe género. Llevando a cabo lo de mi lema, considero que este deporte, pues sí, tanto hombres y mujeres podemos estar en las mismas circunstancias porque no dependemos de tener fuerza física o de tener algo que se haga la diferencia, ¿no? Realmente todos con el casco puesto tenemos el mismo objetivo que es ganar la carrera y todos lo podemos lograr. La verdad es que es todo un orgullo. Digo, ha sido un trabajo muy difícil de remar contra corriente, de hacer el doble esfuerzo, pero la verdad es que se siente muy bien quitarme el casco y que vean mi pelo, que soy mujer, se sorprenden. Entonces la verdad es que para mí es todo un orgullo ser de las pocas representantes en el deporte motor femenina y pues yo creo que lo que me ha ayudado a mí muchísimo han sido los resultados que he tenido en la pista, los resultados que han hablado por sí solos. Y yo creo que gracias a todo eso la gente ha creído en mí, ha confiado en mí y pues cada vez esto se va haciendo un poquito más grande. Para Deportivo 14, Cintia Ibarra. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Recuerden seguirnos como Canal 14 MX y utilizar el hashtag Deportivo 14. No se vayan, ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Deportivo 14, gracias por seguir con nosotros. Este fin de semana se disputará una final más del máximo torneo a nivel de clubes del mundo, la Champions League. El campeón defensor, el Bayern Múnich, quedó eliminado en cuartos de final, por lo que veremos a un nuevo campeón entre un equipo que nunca se ha coronado contra una escuadra que ya conoce lo que es levantar la orejona. La espera ha terminado. Manchester City y Chelsea se enfrentarán por la corona de Europa en la final de la Champions League. Tendremos final inglesa por tercera ocasión. Esta vez con dos equipos que se han esforzado
e invertido cantidades multimillonarias para pertenecer a la élite del fútbol mundial. La historia del Manchester City cambió en el 2008 cuando el jeque árabe Sheikh Mansour compró al equipo inglés por 200 millones de libras. A partir de ese momento, el equipo se volvió protagonista en Inglaterra, en donde han ganado 5 títulos de liga de los últimos 10 posibles. Los objetivos escalaron y convertirse en los reyes de Europa se ha vuelto una obsesión. Han invertido un aproximado de 2.000 millones de euros en contrataciones desde que llegó el dinero del Medio Oriente. El Chelsea tuvo una historia similar, pero 5 años antes, cuando los compró el magnate ruso Roman Abramovich, quien fue dueño de Sibneft, una de las compañías petroleras más grandes del mundo. Al mando del empresario, el equipo londinense pasó de 1 a 6 títulos de Premier, además de su máximo logro, la Champions League, que le ganaron al Bayern en el 2012. La final, que estaba programada para disputarse en Estambul, Turquía, cambió de sede y se jugará en Oporto, Portugal, debido a las políticas de viaje y las restricciones que tienen diferentes países por la pandemia. El estadio del Porto contará con la presencia de 6.000 aficionados por equipo y el viaje de los espectadores del club de Manchester será solventado en su totalidad por el jeque de los Emiratos Árabes Unidos. Uno de los duelos más atractivos se dará en el banquillo. El técnico alemán Thomas Tuchel llega a su segunda final consecutiva. La temporada pasada cayó con el PSG. Ahora tendrá la revancha con un Chelsea al que llegó a mitad de temporada. Del otro lado tenemos la experiencia de Pep Guardiola, estratega español que levantó la orejona en 2 ocasiones con el Barcelona, la primera en el 2009 y la segunda en el 2011, ambas contra el Manchester United. Los equipos del Reino Unido siguen empujando con fuerza en los últimos años. La final de hace 2 temporadas fue entre el Liverpool de Klopp y el Tottenham de Pochettino, rivales de la misma nación. Además, en la campaña 2007-2008, el Chelsea también disputó la final contra el vecino de Manchester, serie dramática que se definió en penales y ganó el United de Sir Alex Ferguson. Esta será la 4ª final entre estos equipos. Las 3 anteriores las ha ganado el Club Citizen, 2 en la Community Shield y una más en la League Cup del 2019. Esta temporada la historia fue diferente y en el último enfrentamiento de liga ganó el equipo Blue 2-1, además de eliminarlos de la FA Cup en semifinales. Portugal ha sido anfitrión de 3 finales de Champions League. La primera fue en el Nacional de Lisboa en 1967, cuando el Celtic de Escocia derrotó al Inter de Milán. Las otras 2 fueron en la década pasada, y ambas en el estadio del Benfica. La del 2014 entre los equipos de Madrid y la del año pasado entre Bayern y Paris Saint-Germain. Está garantizado el espectáculo para una final más de Champions League. El torneo de clubes de mayor prestigio a nivel mundial busca a su nuevo monarca. ¿Logrará el Chelsea su segunda conquista? ¿O por fin el Manchester City se sentará en la mesa de los reyes de Europa? Y del fútbol nos vamos al olimpismo. Sin duda, la maratón es la prueba reina de los Juegos, tanto que su premiación se realiza en el estadio durante la clausura de los mismos. Vamos a conocer la historia de esta extenuante disciplina que ha estado presente en todas las ediciones de la Magna Justa. La historia de la maratón se remonta a la antigua Grecia al año 490 a.C., cuando, según la leyenda, Filípides, un mensajero griego, corrió la distancia de aproximadamente 50 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria de su ejército sobre los persas, aunque al llegar cayó muerto por el esfuerzo. A finales del siglo XIX, el historiador francés Michel Breal propuso una gran carrera, evocando la hazaña de Filípides, a la que decidió llamar maratón en honor a la gran batalla. La primera vez que se corrió dicha carrera de 42 kilómetros fue en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, en honor al mito griego, cuyo ganador del oro fue un corredor local, Spiridon Luis, quien marcó un tiempo de 2 horas 58 minutos y 2 segundos. Para los Juegos de Londres 1908, la prueba de la maratón debía correrse entre el estadio de White City en Londres hasta el castillo de Windsor, pero para que la carrera terminara justo al frente del balcón de la reina, se le agregaron 195 metros, por lo que la distancia que se corrió fue de 42 kilómetros y 195 metros, misma que fue establecida definitivamente por el Congreso de la Federación Internacional de Atletismo para los Juegos de París 1924 y que continúa hasta nuestros días. Fue hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 que se incluyó en la rama femenil,
teniendo a la estadounidense Joan Venot como la primera campeona olímpica de la prueba. Desde entonces, ha habido 8 campeonas más, siendo Japón y Etiopía los únicos países que han repetido oro, aunque con diferente deportista, ya que ninguna ha conseguido la hazaña de lograr subir a lo más alto del podio en 2 ocasiones. En Tokio 2020, por primera vez en la historia, la premiación de la prueba femenil se realizará en el Estadio Olímpico durante la ceremonia de clausura, al igual que la varonil, ya que por lo general, la prueba se realiza un día antes de la final de los Juegos y ahí mismo se entregaban las medallas. En cuanto a la prueba varonil de maratón, únicamente 2 competidores lograron repetir el oro olímpico. El legendario etíope Abebe Bikila se convirtió en campeón en Roma 60 tras haber llegado a los Juegos como suplente y fue el primer ganador del oro del continente africano. Bikila, en ese entonces de 28 años, rompió el récord del mundo corriendo descalzo la prueba. A su llegada a Roma, el comité organizador le regaló unos tenis para su competencia, pero al no encontrarlos cómodos, decidió correr sin ellos. Así, Bikila llegó a la meta en primer lugar. La línea se encontraba bajo el arco de Constantino, mismo lugar desde donde partió Benito Mussolini con su ejército a la conquista de Etiopía. 4 años más tarde, Abebe Bikila, esta vez con tenis, volvió a ganar el oro olímpico, convirtiéndose en el primer maratonista en refrendar su título, algo que solo ha conseguido repetir el alemán Waldemar Sieprzyński en Montreal 76 y Moscú 1980. Uno de los momentos más significativos de la maratón olímpica sucedió en Atenas 2004. El brasileño Vanderlei Cordeiro de Lima se encontraba a la cabeza de la prueba, cuando en el kilómetro 36, un aficionado burló la seguridad y se metió al recorrido para empujarlo. Este incidente le hizo perder el tiempo que tenía de ventaja, mismo que no pudo recuperar y se tuvo que conformar con el bronce. Tras los Juegos, el carioca se hizo acreedor a la medalla Pierre de Coubertin, premio al espíritu olímpico y deportividad internacional. 12 años después, Vanderlei era el encargado de encender el pebetero en el Estadio Olímpico de Río para los Juegos en su país natal. Antes de ir a la pausa, les quiero hacer la pregunta de la semana. ¿Saben cuándo ingresó al programa olímpico el lanzamiento de martillo? Al regresar lo descubrimos. Ya estamos de regreso y les platico que la primera vez que el lanzamiento de martillo apareció en los Juegos Olímpicos fue en París 1900, mientras que las mujeres tuvieron que esperar 100 años para competir, ya que fue en Sydney 2000 cuando se integró al programa la prueba femenil. Seguimos con nuestra entrevista del día. Vamos a saludar a Diego del Real, quien finalizó en la 4ª posición de lanzamiento de martillo en Río 2016 y ya está clasificado a Tokio 2020. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar aquí con ustedes y pues, efectivamente ya de manera oficial hicimos la marca, segundo del ranking mundial y pues contentos con lo que viene. Tenemos suficiente tiempo para trabajar, para buscar un mejor resultado de lo que fue Río. Digo, en mi caso ya nada más me quedan las medallas. Hay que entender que las medallas se ganan logrando buenos resultados. Diego, platícanos un poquito cómo fue el lograr esta marca, porque no te habíamos visto competir mucho durante esta temporada. Digo, ha sido una temporada poco común, pero lo decías tú en tus redes sociales, ¿dónde estaba Diego entrenando para conseguir esta marca? Y como lo dices, la segunda mejor de toda la temporada. Es correcto. Bueno, sí, definitivamente andaba muy desaparecido, pero era parte de mi estrategia, ¿no? Y con estrategia me refiero a que dadas las condiciones actuales del tema de pandemia, que hay pocas oportunidades para competir, tenía que ser muy cuidadoso en las competencias que elegía. Aunado a eso, que en repetidas ocasiones me cancelaron competencias durante la temporada, pues bueno, pienso que optamos por las condiciones idóneas, en este caso aquí en Monterrey, una competencia muy bien organizada, con buen jueceo, digo, como todos sus detalles, pero en general bien, lo más cercano a lo que profesionalmente uno busca. Dado eso, pues ya lo demás es hacer nuestro trabajo y pues como le puse, no es que anduviera muerto, simplemente andaba entrenando, que andaba muy desaparecido. Oye, Diego, para poner un poquito en contexto a las personas, tienes esa marca de 78-68 que es, la verdad, impresionante en cuanto a los números y en cuanto a cómo has ido mejorando a lo largo de los años ese récord, ¿no? ¿Esto te da parámetro para decir, voy a intentar igualar esta misma marca o superarla y eso sería prácticamente un podio seguro en Tokio? ¿Así lo ves tú?
Pues por el antecedente inmediato de lo que fue Río 2016, recordemos que el oro lanzó exactamente lo mismo que yo acabo de lanzar este fin de semana antepasado, que son 78 metros, 68 centímetros. Entonces, en términos estadísticos de probabilidad, pues la medalla es muy probable. También hay que entender que la gente de hace 5 años a la actualidad, pues se siguen preparando y no soy el único que ha crecido, ¿no? ¿Qué buscaría yo en particular? Buscar una mantención de ese nivel, ¿no? Dado que pues en los Juegos Olímpicos todo puede suceder, pero el tiempo en términos de preparación sería muy difícil decir, vamos a ir a mejorar 2-3 metros más. Recordemos que ya en el alto rendimiento las mejoras pues son pequeñas, ¿no? Entonces yo buscaría una estabilización dentro de ese nivel, 78 metros, 79, y de ahí, pues en los Juegos Olímpicos todo puede suceder. Claro. Oye, Diego, ¿y cómo llega? ¿Cómo llega Diego después de 5 años? Porque este año pues prácticamente les vino a cambiar todo, ¿no? Pero tú que trabajas tanto la cuestión de la mentalidad y todo este aspecto que es súper importante en el deporte, ¿cómo llega un Diego que terminó en Río en ese 4º lugar? Y bueno, como sea, pues es también el decir, híjole, por tantito, ¿no? Me quedaba con medalla. ¿Cómo llega 5 años después a Tokio? Pues yo recuerdo hace 5 años, lo decía recién salido. Mucha gente pensaba que yo estaba triste por el tema de que me quitaban la medalla en el último intento. Pienso que mi principal error fue pensar que al haber llegado a un nivel era sencillo ya lo que seguía, pero no, me encontré con una barrera interesante en el cual tuve que arriesgar, tuve mis altas y mis bajas en los diferentes años, dígase Juegos Panamericanos, dígase 2017, donde no me fue muy bien esos años, pero al final de cuentas no me fue bien porque buscaba ese nuevo estímulo que necesitaba, arriesgando lo que ya tenía estable para ver si me funcionaba llegar al siguiente nivel. En este caso, pues lo que ya estamos logrando este año. Así es como llego con más experiencia, pero una experiencia bien controlada, no de manera aleatoria, ¿no? O sea, como que me pasó esto y aprendí, no, o sea, buscando esas nuevas experiencias me ha ido dando la pauta para entender mejor, pues desde cómo planificar mi temporada, mis entrenamientos, el tema psicológico, cómo dominar un escenario, inclusive cómo seleccionar mejor mi preparación para en determinado momento dar ese salto, como fue ahorita el caso, ¿no? Teniendo una sola competencia previa a esta segunda que tuve, que fue en el clasifiqué, pues poder lograr esos resultados. Entonces, pienso que ahí esa experiencia es donde me da la capacidad de, en menor cantidad de intentos, poder lograr ese posicionamiento internacional, ¿no? Interesante. Diego, si no me equivoco, llevas alrededor de 14 años con tu entrenador. ¿Qué tanta ventaja te da esta conexión que tienen, que yo creo que pasa únicamente el deporte, ya se vuelve también una amistad, ¿no? Además de la relación laboral? ¿Y qué tanto fogueo se necesita en una prueba como el lanzamiento de martillo a nivel internacional? ¿O simplemente es a lo mejor estar disputándote tú contra tus marcas, ¿no? Para poder saber en dónde estás parado. Hay diferentes formas de llevar el tema de la preparación competitiva. El éxito de mi entrenador y un servidor ha sido la comunicación. Desafortunadamente muchos entrenadores no entienden que cuando un atleta ya tiene cierta cantidad de años, pues ya no está nada más para recibir órdenes, ya tiene un pensamiento crítico que es capaz de dar esa, aunque no exista la palabra, retroalimentación al entrenador, de esa forma mejorando cada vez más el entrenamiento del día a día, ¿no? Una forma que nosotros utilizamos mucho es el tema de evaluar todos los días lo que estamos haciendo, de una u otra forma buscar indicadores y de esa forma ver cómo se va adaptando el cuerpo. Entonces, en otras palabras, esa continua comunicación de ambos canales, tanto de un servidor hacia el entrenador y del entrenador hacia mí, hace que la mejora continua sea prácticamente exponencial, ¿no? Al grado de que, pues, si bien cuando empezamos a entender esa parte, pues fue lento el proceso, pero ahorita pues ya nos disparamos, ¿no? Y yo te puedo decir que inclusive en esta competencia no lancé en mi máxima expresión, dado mi bajo nivel competitivo en un tema internacional, ¿no? Sin desprestigiar a mis compañeros nacionales, pero pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que todos estemos juntos y la adrenalina y la disposición y también prepararnos uno, porque el escenario que yo tuve aquí fue muy controlado, va a ser muy diferente en Tokio, ¿no? En Tokio pues voy a ser otro desconocido, otro idioma, de muchos países disputando pues ese primer lugar, y recordemos que pues no voy a ser el único Dieguito, así como aquí en México ahí van a haber muchos otros Dieguitos, ¿no? Entonces sí hace falta si es necesario, sobre todo para consolidar un resultado ya en ese evento en particular que son los Juegos Olímpicos. Diego, pues muchísimo éxito en Tokio, estaremos muy pendientes de ti y no sé si nos puedas compartir tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Claro que sí, donde estoy más activo, en Instagram y Facebook como Diego del Real, perfil verificado, no se equivoquen.
Y segundo, en Instagram, @de_del Real, igual verificado. Y pues ahí publico, realmente soy auténtico, mi perfil no es un spam de marcas como muchos atletas que parece un perfil publicitario. En mi caso no, subo puras cosas personales y de entrenamiento y tengo un contacto directo con todos, ¿no? Sí, y por ahí también veía que tenías canal de YouTube, que ya lo tienes medio abandonado, pero muchas gracias por tu tiempo, Diego. Un abrazo a Nuevo León. Gracias igualmente a la orden y pues a ustedes por el espacio. Hemos llegado así al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto, un placer tenerlos con nosotros. Vero, nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Ro. Muchísimas gracias a la gente en casa. Los invitamos a que se queden con Salud y Deporte y nosotros nos vemos la próxima semana.